Hola, soy la profesora Diana Berlín Anacleto Silva. A través del siguiente video hablaremos de la interpretación jurídica, que es un tema que forma parte del curso de Lógica Jurídica de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. En este video nos abocaremos a estudiar el objeto, finalidad y las clases de interpretación jurídica. Nos preguntamos, ¿en qué consiste la interpretación jurídica? Interpretar una norma jurídica consiste en establecer su sentido y alcance en relación con un hecho determinado al cual debe aplicarse. El estudio de la interpretación está estrechamente unido al estudio de las fuentes del derecho, razón por la cual el tratamiento doctrinario de la interpretación tiene que asumir un carácter diferente en los diversos sistemas. Todos somos actores de la interpretación jurídica. Así, por ejemplo, los ciudadanos interpretan el derecho cotidianamente. Por ejemplo, cuando una persona lee el cartel colocado en la puerta de la entrada de un establecimiento que dice «prohibido entrar con perros». Sabe que no puede ingresar con gatos, caballos, vacas u otro animal. Los legisladores interpretan la Constitución a fin de que sus leyes no devengan en inconstitucionales. Los abogados interpretan la norma para fundamentar sus petitorios ante los jueces, para sustentar sus informes, y el funcionario público, antes de tomar una decisión, debe interpretar la normatividad. Sin duda, la interpretación más trascendente es la que hace el juez con la finalidad de solucionar un caso concreto. El tránsito de la ley general y abstracta a la ley individualizada y concreta, como es la sentencia judicial, la resolución administrativa, que constituye cosa decidida, y en su caso el laudo arbitral, se da por conducto del juez, de los órganos competentes de la administración y de los árbitros de derecho. El objeto de la interpretación son todas las normas que integran el ordenamiento jurídico, las normas legales, leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas municipales, las negociales, los contratos, los testamentos, las consuetudinarias, usos y costumbres, las contenidas en los principios generales del derecho y las individualizadas como la sentencia, laudos arbitrales, resoluciones administrativas. Si faltara una norma jurídica, no hay interpretación, sino integración. Nos preguntamos, ¿cuáles son las clases de interpretación jurídica? Tenemos diversas clasificaciones respecto a la interpretación jurídica, pero la más utilizada es aquella que se divide según el autor y según sus resultados. Dentro de la clasificación según el autor, tenemos la interpretación doctrinal, judicial y auténtica. Según los resultados, tenemos la interpretación declarativa, modificativa, extensiva y restrictiva. A continuación, explicaremos en qué consisten cada una de estas. Interpretación doctrinal. Es efectuada por los juristas con fines científicos, didácticos y prácticos, con el propósito de encontrar la verdad en el campo jurídico. No tiene poder normativo, pero ejerce gran influjo en la función legislativa y judicial, pues los juristas, como expertos en el campo del derecho, ejercen enorme predominio por cuanto sugieren soluciones a los legisladores, jueces y demás accionantes del derecho, proponen criterios de reforma del ordenamiento escrito y armonizan su sentido con la realidad social. La interpretación judicial es ejercida por los jueces, quienes por medio de la sentencia, previo al conocimiento de los hechos, aplican el derecho después de interpretarlo al caso concreto sometido a su decisión. Por lo tanto, es la que efectúa el Poder Judicial ejerciendo la función jurisdiccional que le corresponde. Es obligatoria para las partes, puede constituir doctrina jurisprudencial cuando proviene de la Sala Plena de la Corte Suprema o el Pleno Casatorio en materia penal y civil respectivamente. Para la nueva concepción de la interpretación jurídica, el juez es creador de derecho dentro de los límites materiales y formales establecidos por la norma o normas que aplica a la solución del caso sometido a su conocimiento. El juez
no dirime conflictos de cualquier manera, sino de modo preestablecido por el ordenamiento jurídico, a cuyo imperio está sometido, como garantía de seguridad jurídica, y está facultado para crear derecho dentro de los límites que le señala el ordenamiento, de tal modo que sus resoluciones se presenten como consecuencia de la aplicación de las normas, valores y principios que integran el ordenamiento jurídico. La sentencia es la regulación del caso concreto, dentro de los límites establecidos por la norma o normas aplicadas, seleccionadas por el juez de entre las que integran el ordenamiento jurídico. El juez no puede arbitrariamente tomar unas normas y rechazar otras, sino que debe proceder dentro de los límites señalados por determinados principios generales, positivizados o no, que le imponen ciertos criterios que no puede eludir. Así, el juez está obligado a seleccionar una norma vigente, a preferir, cuando hay incompatibilidad, la norma de mayor jerarquía sobre la de rango inferior, y si la incompatibilidad es entre normas de igual rango, optar por la norma especial sobre la general. De suerte que los elementos con que se crea la norma decisoria no son inventados por el juez, sino que son derecho vigente. La interpretación judicial que logra ser reconocida tiene que ser necesariamente la que se adecúa al sentido de la ley, porque admitir la interpretación contra la ley no significa otra cosa que arbitrariedad. La interpretación auténtica se cumple mediante una norma aclaratoria, que es la norma interpretativa, emanada del mismo órgano que creó la norma originaria, norma interpretada, a fin de aclarar las dudas que se suscitan esta norma, o cuando con base en ella se viene aplicando otras en forma incorrecta, o simplemente porque su creador quiere sea entendida en un sentido diferente al que se le ha dado o pretende darle. El Poder Legislativo interpreta la Constitución para establecer su sentido y alcance, interpretación que no se hace con otra norma, a fin de que las leyes o resoluciones legislativas que explica no la violen ni por la forma ni por el fondo. Lo que no puede es interpretar auténticamente la Constitución, porque fue creada por el Congreso Constituyente Democrático, único órgano que puede interpretarla auténticamente. Ahora hablemos de la interpretación declarativa. Es cuando se establece de conformidad con la letra de la ley. En otros términos, cuando el resultado de la interpretación ideológica coincide con la gramatical, en el sentido que se limita a precisar el significado de una expresión que aparece indeterminada o ambigua. El intérprete definirá el contenido de la norma, ampliando o restringiendo el significado de las palabras para hacerlas coincidir con el espíritu y finalidad de la norma, que es la voluntad de la ley. Por ejemplo, la palabra enajenar, muy usada por las normas que regulan relaciones jurídicas patrimoniales, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, se le dará el significado de la transmisión completa del derecho de propiedad o simplemente la constitución de una limitación de ese derecho. Por ejemplo, en los casos de servidumbre, arrendamiento, usufructo, hipoteca. Según Alzamora Valdés, la forma más común de interpretación es la declarativa, que tiene por objeto explicar el texto de la ley. Este procedimiento se emplea cuando las palabras son imprecisas u oscuras y se busca desentrañar a través de ella la mente de la ley y del legislador. Hablemos de la interpretación modificativa. Las leyes pueden revelar un significado claro y definido, pero puede suceder que el legislador se haya expresado indebidamente, con demasiada estrechez o amplitud excesiva, en cuyo caso procede una interpretación rectificadora que amplíe o restrinja las palabras de la ley para obtener su verdadero sentido. Interpretación extensiva. Cuando el texto legal dice menos de lo que es la voluntad de la ley, el intérprete amplía su significado a supuestos que, de este modo, resultan incluidos en su sentido. El sentido y alcance de la norma son más amplios que su formulación escrita. Las palabras del legislador no son oscuras ni ambiguas, sino que a pesar de tener un significado bien delimitado, no corresponde al espíritu y finalidad de la ley,
Se debe, mediante los medios de interpretación estudiados, ampliar el significado natural de estas palabras hasta comprender aquellos supuestos que no han sido expresados en forma adecuada. Por ejemplo, cuando en el artículo 1362 del Código Civil dice: los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe. Esta regla debe interpretarse extensivamente de tal modo que la buena fe presida en la negociación, celebración y ejecución, no solo de los contratos, sino de todo acto jurídico. Finalmente, la interpretación restrictiva es aquella cuyo sentido hallado por la interpretación es más reducida que la expresión usada por la norma. Por ejemplo, hay que entender que con la expresión parientes, la ley no se refiere a todo tipo de parientes, sino apenas a los más cercanos. Con frecuencia, la palabra animal se refiere a los domésticos y no a los animales salvajes. El sentido y alcance de la norma son razonablemente menos de lo que parece indicar el texto. Con esta interpretación se reduce el alcance del texto de la norma, pues aquella se aplica de preferencia a la norma prohibitiva a las especiales, por ejemplo en las normas penales y procesales, en las cuales la consecuencia jurídica se aplica estrictamente a los casos descritos en el supuesto de hecho. Estoy segura que el desarrollo de este tema será de utilidad para ustedes. Estamos en contacto a través del aula virtual. Nos vemos.